que participan de esta reunión semanal del Departamento de Medicina Interna. Muy complacido de compartir este tema con ustedes el día de hoy. El tema entonces es la enfermedad poliquística autosómica dominante. Parece un tema un poco esotérico, parece poco común, pero no lo es tanto. La verdad es un tema importante porque es una causa importante de enfermedad renal crónica. No tengo conflicto de intereses, como este personaje. Y vamos a tratar entonces de abarcar una revisión completa, pero resumida, de qué se trata esta enfermedad y por qué la importancia de que estemos aquí hablando de la enfermedad poliquística autosómica dominante o comúnmente conocida como riñón poliquístico. En la primera parte, entonces, aspectos epidemiológicos. La genética en la enfermedad es muy importante, marca muchísimo el pronóstico y parte incluso del manejo del paciente. La patogénesis de la formación de los quistes, cómo es que se produce la formación de estos quistes, cómo es que se dañan los riñones por los quistes. El diagnóstico, manifestaciones clínicas y finalmente las opciones de tratamiento. Entonces, ¿por qué estamos hoy aquí sentados hablando de esto? Y están escuchándome, espero que me estén escuchando. Sí, está muy bien todo. Bueno. Y tiene que ver con esta torta de las causas de la enfermedad renal crónica. En esta torta de las causas de la enfermedad renal crónica, pues todos estamos acostumbrados a hablar de diabetes e hipertensión como el grueso de los causantes de enfermedad renal crónica. En otra parte, la glomerulonefritis, y la enfermedad renal poliquística o el riñón poliquístico es la cuarta causa de enfermedad renal crónica. Aunque está un poco diluida, por así decirlo, por la diabetes y la hipertensión, por la pandemia especialmente de diabetes, representa un número importante de personas que llegan a tener enfermedad renal crónica con toda la morbilidad y mortalidad que eso implica. Entonces es la cuarta causa de enfermedad renal crónica y eso representa un número importante de pacientes, un número absoluto grande de pacientes con enfermedad renal crónica. Algunos aspectos epidemiológicos. En estudios de autopsias se han dado cuenta que la prevalencia es de 1 en cada 400 a 1000 nacidos vivos. Digamos que otros estudios en vivos hablan de alrededor de 500, 1 en cada 500 nacimientos, 500 a 1000 nacidos vivos. Estos registros provienen principalmente de los registros europeos y registros norteamericanos, que hablan de un 5 al 10% de prevalencia de pacientes en diálisis. Es decir, que no es nada despreciable la ocurrencia de esta enfermedad en la población general. Es la cuarta causa global de enfermedad renal crónica, ya lo había mencionado, afecta a cerca de 13 millones de personas a nivel mundial, con una particularidad de que no existe ningún tipo de diferencia en cuanto a zona geográfica, sexo o raza en relación con prevalencia, frecuencia o pronóstico o gravedad de la enfermedad, es decir, afecta por igual a asiáticos, a negros, a caucásicos, a indios como nosotros, americanos. Entonces no hay ningún tipo de diferencia racial, es una enfermedad como universal que afecta a todos por igual. Pues en Colombia no hay estadísticas claras al respecto. La cuenta de alto costo hace un esfuerzo grande de sacar estadísticas anuales de la enfermedad renal crónica. Sin embargo, la mala calidad de los registros que hacemos los médicos hace difícil que se determine la causa de la enfermedad renal crónica en todos los registros con precisión. Entonces, en esta diapositiva que grafica los datos del año 2018 y que grafica los datos de los pacientes que están en diálisis o estaban para esa época, para la fecha de hoy pueden ser alrededor de unos 40.000, se hablaban de 35.000 pacientes en diálisis, alrededor de 35.000 pacientes en diálisis. Y las únicas estadísticas confiables en relación con la frecuencia de enfermedad renal poliquística como causa de enfermedad renal crónica provienen no de la población de enfermos renales en diálisis, sino de la población que fue trasplantada. Entonces, de 846 trasplantes que se hicieron en el año 2018,
Aquí en pequeñito resalto que el 6% de esos trasplantes se le hicieron a personas que tenían enfermedad renal poliquística. Esto digamos que si uno hace una extrapolación un poco ligera, podría decirse que más o menos como que las cuentas en nuestro país deben ser similares a las cuentas a nivel mundial, que aproximadamente un 5 a 10% de nuestros enfermos renales crónicos son por enfermedad renal poliquística, son por riñones poliquísticos. En la enfermedad renal poliquística, la genética es clave. La genética y la herencia, digamos, de la enfermedad poliquística tiene un patrón mendeliano. ¿Qué significa este patrón mendeliano? Que si tenemos uno de los dos padres afectados con el gen anómalo, la mitad de su descendencia tendrá la enfermedad. El 50% de los hijos tendrá la enfermedad renal poliquística. Es una enfermedad monogénica de patrón autosómico dominante con herencia mendeliana. Los genes que causan la enfermedad poliquística son dos genes, son el gen PKD1, Polycystic Kidney Disease 1 y Polycystic Kidney Disease 2. Estos genes se documentaron más bien hace poco o relativamente poco. Es una enfermedad pues, que está descrita en la historia desde hace más de 400 años. Sin embargo, los genes que la causan se describieron más o menos llegando a los años 2000. La gran mayoría del desarrollo, incluso del conocimiento de esta enfermedad, viene de la década del 2000 para acá. Del 2000 hacia atrás no se conocía mucho de dónde venía la enfermedad. Estos genes causantes, el PKD1 y el PKD2, codifican a su vez unas proteínas que se llaman la poliquistina 1, PC1, y la poliquistina 2, PC2. Se pueden afectar uno u el otro gen, no se afectan los dos al tiempo. Es más frecuente la afectación del PKD1 o las mutaciones del PKD1, que son las que causan el 85% de los casos, y las mutaciones del PKD2 causan solamente el 15% de los casos y se asocia típicamente a formas más leves. Son muchísimas las mutaciones del PKD1, son más de 1000 mutaciones que están descritas, de estas un poco menos, pero son muchísimas las mutaciones que pueden alterar la funcionalidad o la transcripción de estos genes y que vienen causando la enfermedad con grados variables de manifestación fenotípica. Es decir, que los diferentes tipos de mutaciones de cada uno de estos genes, PKD1, que alteran este transportador de membrana que se llama poliquistina 1 o poliquistina 2 para el PKD2, producen gran variación en las manifestaciones clínicas. Entonces, incluso dentro del mismo grupo familiar, en el mismo grupo familiar, habrán personas que tendrán una carga de enfermedad muy grande, una progresión de la enfermedad renal crónica más rápida que otros miembros de la misma familia. Entonces, mientras un miembro de la familia pudo necesitar entrar a diálisis a los 50 años, el otro miembro de la familia de pronto llegó a ser octogenario y no necesitó hacer diálisis y de pronto falleció por otra causa. Entonces, existe mucha variabilidad clínica en la manifestación, incluso dentro de la misma familia enferma. Estos genes entonces codifican para dos proteínas, la poliquistina 1 y la poliquistina 2, PC1 y PC2. ¿Qué son estas poliquistinas? Estas poliquistinas son unos complejos que vienen unidas, pegadas la una a la otra, poliquistina 1, poliquistina 2, y son un grupo o un complejo de receptores proteicos celulares que están en los epitelios tubulares renales, en los conductos biliares y en los conductos pancreáticos. Entonces, estas poliquistinas son receptores que están en estos epitelios tubulares renales, biliares, pancreáticos. Se ubican principalmente en las uniones estrechas intercelulares. Supongamos que esto es una unión estrecha intercelular, este segmento acá, pero también se ubican en los cilios y también están en los cilios llamados cilios primarios. Entonces, estas células todas son células ciliadas y estos receptores están en los cilios y en las uniones entre célula y célula. La función de ellas no es muy claramente establecida, pero se supone o se sabe que la poliquistina 1, que es codificada por este
gen PKD1, es una proteína receptora y una molécula de adhesión intercelular de funciones poco claras, como he mencionado, y esta poliquistina 2 es un canal no específico del calcio que participa en la regulación intracelular del calcio. Entonces estas poliquistinas 1 y 2 son unas proteínas de comunicación celular del espacio intracelular con el espacio extracelular como moléculas de adhesión o como canales reguladores del calcio en estas células tubular renales, biliares y pancreáticas. No afecta en principio otras células o no se ha identificado. ¿Y cómo se da la formación de los quistes? La enfermedad poliquística pues, es una enfermedad que se caracteriza por la formación progresiva de quistes desde el mismo proceso de tubulogénesis, de formación intrauterina de los riñones. Se produce la afectación tubular y se va agravando, se va acelerando con el paso del tiempo hasta hacerse clínicamente manifiesta casi siempre alrededor de los 40 a 50 años. Los túbulos colectores son los que están principalmente afectados. Los colectores pertenecen como a la nefrona distal, sin embargo, cualquier sector tubular puede afectarse, pero sobre todo son los túbulos colectores. Lo que se supone que sucede, o las hipótesis más comentadas al respecto, es que las mutaciones de este gen PKD1 o PKD2 producen finalmente, debido a la función que tienen estos receptores que codifican la poliquistina 1 y poliquistina 2, producen reducción del calcio intracelular, aumentan los niveles de AMP cíclico, activan una enzima proteinquinasa A y además generan una suerte de hipersensibilidad no digamos desde el punto de vista de la alergia, sino una respuesta exagerada de los túbulos del receptor B2 de vasopresina. Y todos estos aspectos en conjunto van a producir que se forme un túbulo anormal. Después de que se ha formado ese túbulo anormal, ahorita más o menos lo miramos acá en esta gráfica, viene entonces el proceso de proliferación celular, fibrosis, que termina entonces también en mayor daño tubular, mayor daño renal. Y esta hipersensibilidad a la vasopresina, esta respuesta exagerada a la vasopresina en los receptores B2, produce con el paso del tiempo una acumulación fluida que principalmente contiene agua y cloro. Entonces los quistes son quistes principalmente de agua y cloro. Vamos a tratar de ver un poco esta gráfica aquí a mano derecha. Entonces los quistes siempre se van a formar alrededor de un túbulo sano, digámoslo así, hay un túbulo sano. La alteración genética que induce cambios en estas poliquistinas empieza a producir la formación de estos componentes quísticos rodeados o cubiertos de células epiteliales que son anormales, no son células epiteliales normales, y se llena entonces de la acumulación de fluido, que principalmente es agua y cloro. Siempre entonces un quiste está pegado a un túbulo que tiene alguna porción normal, y entre estas dos estructuras empieza a formarse todo este tejido fibroso e inflamatorio que termina también causando fibrosis de las zonas adyacentes, fibrosis intersticial, y que también es parte importante de la fisiopatología de la enfermedad crónica. Con el tiempo entonces se van llenando el riñón de estos quistes de diferente tamaño, en diferente estado de evolución, lo que termina causando entonces el daño completo de la funcionalidad renal. Solamente un 5 a 10% de las nefronas se afectan, es decir, solamente 5 a 10% de las formaciones tubulares terminan afectadas. El resto de las nefronas con el paso del tiempo resultan afectadas es por el proceso inflamatorio y por la misma compresión que genera los quistes, que terminan causando isquemia en las nefronas restantes y daño final en las nefronas restantes con el paso de los años. Entonces, esto es más o menos como el proceso de formación de los quistes. Estos quistes normalmente están comunicados con el túbulo madre, el túbulo que lo soporta, el túbulo origen, pero con el paso del tiempo incluso se pueden desconectar del sistema tubular y ser completamente independientes. Entonces, un quiste de estos puede, por ejemplo, sangrar o infectarse y no tener manifestaciones en la orina, porque definitivamente se desconectó, se independizó del túbulo que
del túbulo madre que lo originó inicialmente. Esto entonces es como, en resumen, cómo es el proceso de formación de los quistes en la enfermedad renal poliquística. Esta gráfica habla de lo mismo. Aquí podemos ver que se grafican los quistes que pueden estar en cualquier segmento de la nefrona. Sin embargo, es más común verlos entonces en la nefrona distal, en los conductos colectores, ¿cierto? La más común de las mutaciones es la mutación PKD1, en el 85% de los casos, la PKD1. Por ende, la mutación más encontrada cuando se hacen los estudios genéticos y es la que tiene las formas más graves de manifestaciones, como las que expresan acá, a nivel de todo el sistema tubular o en estos túbulos distales. La PKD2 suele tener un curso más benigno y tiene menos formación quística. Hay entonces un túbulo originario, un túbulo renal distal originario. La mutación genética produce entonces esta deformación y esta formación aberrante de las células que empieza a formar estos divertículos en los túbulos. Estos divertículos se agrandan, se agrandan, se agrandan, empiezan a llenarse de este contenido líquido, eventualmente se independizan, se cierran acá y además se produce todo el proceso de fibrosis alrededor de estos túbulos aberrantes, lo que finalmente entonces termina al agrandamiento de los riñones, la fibrosis y el daño renal progresivo. Esta gráfica ilustra entonces lo que ocurre. Aquí digamos que se diagrama un riñón a los 15 años de edad y lo que le viene ocurriendo con el paso del tiempo y más o menos a los 60 años de edad, pues el riñón ha casi duplicado, triplicado su tamaño, está completamente deforme la anatomía y es la edad en la cual las personas, la mayoría de las personas, pues tienen enfermedad crónica y necesitan hacerse diálisis. Sin embargo, este proceso de formación quística pues comienza incluso desde la etapa prenatal, pero pues a un nivel microscópico no visible en las pruebas diagnósticas convencionales. Es un proceso que arranca prácticamente desde la formación del riñón en el periodo embrionario y va progresando hasta que llegamos a estas estructuras completamente deformadas. Pueden llegarse a ver cosas monstruosas como estas, ¿cierto? Riñones que pesan 2, 3 kilos y que causan definitivamente muchísima carga de enfermedad por peso, por hematuria, por dolor, por infección. Pueden llevarse a ver cosas muy monstruosas que afectan muchísimo a la calidad de la vida de los enfermos. ¿Cómo se hace el diagnóstico de la enfermedad poliquística o del riñón poliquístico? Es un diagnóstico por imagen. No se requiere más pruebas diagnósticas, ni serológicas, ni genéticas en principio. Existen algunos criterios diagnósticos establecidos, que es el principal criterio diagnóstico se hace con base en la ecografía renal. Y además se hace con base en la historia familiar. Entonces, para hacer el diagnóstico de la enfermedad poliquística, es importante hacer una anamnesis muy orientada a valorar si dentro del grupo familiar, padres, abuelos, han existido personas con enfermedad renal poliquística o incluso con enfermedad renal crónica que hayan necesitado diálisis, pero que de pronto no hayan llegado al diagnóstico final de la poliquistosis renal. Si existiese esa historia familiar de enfermedad renal en diálisis o de poliquistosis renal, el diagnóstico se hace con 3 o más quistes en cada riñón si el individuo está entre los 15 a 39 años, o 2 o más quistes en cada riñón de individuos de los 40 a 59 años. ¿Por qué se establecen estos criterios? Pues porque también existen los quistes simples, que son quistes que no tienen nada con ninguna alteración genética, son procesos como degenerativos con la edad de los riñones, y hay personas que pueden tener quistes simples bilaterales, pero no tienen enfermedad renal poliquística, es decir, que un quiste aislado en un riñón, un par de quistes en otro riñón, no significa que el individuo tenga enfermedad renal poliquística, y especialmente si no hay historia familiar de enfermedad crónica, probablemente uno descarte de que ese individuo tenga enfermedad renal poliquística. Entonces, si hay historia familiar, que es muy importante el dato, 3 o más quistes en cada riñón en individuos hasta los 40 años, o 2 o más quistes en individuos hasta los 60 años, de los 40 a los 59 años, se hace el diagnóstico de enfermedad renal poliquística autosómica dominante sin necesidad de hacer ninguna otra prueba. En esta imagen vemos acá, por ejemplo, entonces una imagen ecográfica de un riñón con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
y aparentemente aquí 8, 9, 10, 11 quistes acá, e incluso acá en esta punta parece haber otro quiste. Entonces, un franco caso de enfermedad renal poliquística en la ecografía que es muy fácil de ver. El problema viene entonces cuando no hay historia familiar. Si no existe historia familiar de enfermedad renal poliquística, el diagnóstico tiene que ser más certero. Incluso sin historia familiar, usted podría, en algún contexto, en algún momento, en un contexto clínico adecuado, incluir dentro del diagnóstico las pruebas genéticas. Sin historia familiar, entonces el criterio se hace más estricto y deben existir 10 o más quistes en cada riñón, independientemente de la edad. Y hay que incluso hacer uso de otros parámetros como la presencia de quistes hepáticos, la presencia de quistes hepáticos junto con 10 o más quistes en cada riñón o incluso menos quistes en los riñones, hacen el diagnóstico de enfermedad renal poliquística, puesto que la enfermedad renal poliquística se asocia a quistes hepáticos. Y aunque en los niños, en los neonatos, en los lactantes existen diagnósticos diferenciales mucho más amplios de la enfermedad quística, en los adultos el diagnóstico se plantea sobre todo con la presencia de quistes simples múltiples y en raros casos o enfermedades pues ya genéticas raras como el von Hippel-Lindau o la esclerosis tuberosa, pero estas enfermedades pues tienen un cortejo clínico diferente, mucho más acompañado de cosas diferentes que hace que el diagnóstico sea más fácil. Entonces, si no hay historia familiar, 10 o más quistes y buscar el hígado para buscar la presencia de quistes hepáticos. Si aún existiesen dudas con la ecografía, entonces debemos hacer resonancia magnética o tomografía. Es un poco más sensible la resonancia magnética, pero normalmente con una tomografía simple puede ser suficiente para hacer el diagnóstico de la enfermedad poliquística. Esos son casos dramáticos de riñones muy aumentados de tamaño, con muchos quistes, en este corte y en este corte sagital, pues también se ve dramáticamente el aumento de tamaño de los riñones. Incluso aquí se puede mezclar con los quistes que se encuentran en el hígado. Las pruebas genéticas pues no se requieren de norma. En la gran mayoría de veces usted no indica unas pruebas genéticas. La verdad es que en mi experiencia personal nunca ha habido necesidad de mandar a hacer una prueba genética. ¿Y en qué caso se indicaría hacer una prueba genética? Cuando el diagnóstico es dudoso, es decir, cuando echa la resonancia o echa la tomografía, aún persiste la duda de que se trate de una enfermedad poliquística de acuerdo al criterio de números de quistes por cada riñón, lo cual es supremamente raro, pero pudiera ser particularmente útil en el contexto de personas que quieren ser donantes de riñón y tienen 1 o 2 quistes en uno de los riñones y que es obligatorio descartar que este individuo no esté sufriendo de enfermedad poliquística y que resulte después con enfermedad renal progresiva. Entonces, estudio de personas que quieren ser donantes de riñones y que tengan 1, 2 o 3 quistes en 1 o 2 riñones, pudiera ser importante hacer la prueba genética. O en aquellos en los cuales no hay historia familiar, pudiéramos hacer entonces esta prueba o indicarla para confirmar la presencia de mutaciones espontáneas o mutaciones esporádicas. Un porcentaje no despreciable de casos de enfermedad poliquística surgen de novo, es decir, no tienen historia familiar. Se ha descrito que cerca de un 5% de los casos son mutaciones de novo. Y como mencionaba anteriormente, las mutaciones detectadas hasta ahora, y existe una base de datos que consultan los genetistas, aquí a la derecha está esta base de datos, donde van alimentando las mutaciones que se han encontrado para esta enfermedad. Entonces, las mutaciones son del PKD1 1270, establecidas hasta hace un par de años, y del PKD2 200, son muchísimas mutaciones y cada día aparecen más y que causan esta enfermedad. En un 15% de los casos, a pesar de las pruebas genéticas, no se reconocen mutaciones, no se han descrito, lo cual dificulta más el diagnóstico. Entonces, pruebas genéticas casi nunca se solicitan, pudieran solicitarse solamente para estudio de donantes o cuando aparece alguien con enfermedad poliquística sin historia familiar para confirmar que se trata de una mutación espontánea, pensando sobre todo en la descendencia de ese individuo, porque finalmente en el individuo propio pues ya no hay nada que hacer.
Entonces, esto respecto a las pruebas genéticas. En relación con el tamizaje, pues en principio el tamizaje en personas jóvenes no se indica. Llamamos acá tamizaje presintomático. Después hablamos un poco de los síntomas, pero como estamos en cuanto a pruebas diagnósticas, vale la pena una diapositiva sobre el tamizaje. Entonces, en niños y en adolescentes, en general no se aconseja hacer tamizaje, aunque digamos que existen algunas otras escuelas que hablan de que dependiendo de la edad intelectual del niño y también dependiendo de la inducción que se le haga, digamos, o educación a los padres, pudiera ser bueno a los niños y adolescentes decirles que tienen el diagnóstico de la enfermedad. No se recomienda puesto que en los niños y en adolescentes la enfermedad no tiene manifestaciones clínicas, es decir, ellos pueden llevar una vida completamente normal y al hacerles el diagnóstico de enfermedad renal poliquística a los 9, 10 años, pues puede haber algún grado de afectación psicológica, incluso se pueden generar cambios en el proceso educativo, en la decisión de la profesión que quieren elegir. Pongo aquí la fotografía, por ejemplo, de un niño perfectamente que le gusta jugar el fútbol y le gustan los grandes equipos, perfectamente puede ser afectado porque sus padres después le prohíban hacer la práctica deportiva. E incluso temas en otros países donde no existe un sistema de salud como el nuestro, en los cuales, por ejemplo, puede afectar la asegurabilidad en salud de este grupo de niños. Entonces, existen las dos tendencias. Si le decimos a los niños y adolescentes, bueno, es un tema más como de los pediatras, bien informados, bien educados, o definitivamente no decirles para que lleven una vida en una infancia normal, y más bien nos empezamos a preocupar es cuando van llegando a la tercera o cuarta década de la vida. Yo creo que en principio pudiera ser solamente necesario hacer como una vigilancia de la presión arterial en este grupo de niños semestral y no decir nada ni hacer, digamos, pruebas diagnósticas con ecografía en este grupo de edad. Y ya después de la tercera o cuarta década, pues sí, si existe la historia familiar, pues hacer la ecografía renal, porque estos pacientes pues sí tendrán que ponerse en un control periódico en términos de hipertensión y en términos de estar atentos a la presencia de otros síntomas, pero finalmente ya han hecho su proyecto de vida normal. Entonces, esto respecto al tamizaje. ¿Cuál es la historia natural de esta enfermedad? Entonces, ya hemos hablado que es una enfermedad monogénica, genética, de patrón mendeliano de herencia, es decir, la posibilidad de que el niño resulte afectado de padres afectados o uno de los padres afectados, es el 50%. Viven su infancia normal, la mayoría de ellos, su adolescencia, su adultez temprana y más o menos a los 40 años puede hacerse el diagnóstico de la enfermedad renal poliquística, y el diagnóstico de la enfermedad renal poliquística casi siempre arranca por el diagnóstico de hipertensión. Entonces son personas que empiezan a ser hipertensas, le detectan la hipertensión, se hace alguna prueba diagnóstica de hipertensión y aparece entonces los riñones poliquísticos en una ecografía renal. 30, 40 años es la edad promedio del diagnóstico cuando empieza a aparecer la hipertensión en la mayoría de los pacientes. Después empieza, pues sigue el daño renal progresivo, la deformación progresiva de la arquitectura renal, y en promedio, digamos, a la edad de los 57, 60 años, dice aquí, la gran mayoría de los que van a necesitar terapia de reemplazo renal empiezan a hacerse diálisis o ya empiezan a requerir un trasplante de riñón. Esta es más o menos como la historia natural de la enfermedad. La mayor parte de la vida, pues, pueden llevarla de forma normal, lo que es su infancia, adolescencia y juventud temprana, y los problemas empiezan a darse aquí alrededor de los 50, 60 años. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Pues ya hemos hablado que, pues, que en la infancia, adolescencia y juventud temprana pues no hay ninguna manifestación, pero por ahí alrededor de los 30, 40 años es que empieza a aparecer la hipertensión. También se manifiesta por dolor, hematuria, proteinuria, enfermedad renal crónica progresiva, pues que es la manifestación más temida, más problemática, cálculos renales con más frecuencia, con mucha frecuencia, infecciones urinarias. Vamos a darle unos minutos a hablar de cada una de estas manifestaciones en más profundidad. La hipertensión arterial pues termina afectando a la gran mayoría de los pacientes con riñones poliquísticos, y pues la hipertensión arterial por sí sola pues es un problema grande porque aumenta el riesgo cardiovascular, entonces pues aumenta la mortalidad en edades más tempranas. La edad de inicio promedio, 30 años,
Y algunos recomiendan, la gran mayoría, que pues desde los 5 años de edad al niño se le empieza a tomar la presión arterial. Otros mencionan que de pronto en edades tan tempranas no, más bien como en la adolescencia, pero pudiera ser útil hacer tamizaje de hipertensión en estos niños con historia familiar desde etapas tempranas de su vida. La hipertensión arterial se presenta incluso antes de que la filtración glomerular empiece a declinar, es decir, antes de que aparezca la enfermedad renal crónica. Es una hipertensión que es muy sensible a la sal y es sensible a la sal porque depende principalmente de la activación del eje renina-angiotensina-aldosterona por compresión vascular, por la distensión de los quistes, aunque otros muchos más mecanismos siempre están implicados, el simpático, el óxido nítrico, etc. Se supone que es este eje renina-angiotensina-aldosterona alborotado hiperactivo por esa compresión vascular que causa isquemia en esos vasos adyacentes, lo que causa principalmente la hipertensión en este grupo de pacientes y por eso es tan sensible a la sal. Pues hasta el año 2014 que apareció este estudio, pues la mayoría, digamos, de series de casos, porque no habían estudios controlados, no mostraban ningún beneficio del control de la hipertensión arterial en cuanto al desarrollo o a la progresión de la enfermedad poliquística o la declinación de la función renal. Pues en el año 2014 apareció este estudio, lo llaman el estudio HAL-PKD, y entonces este estudio aleatorizó un grupo de pacientes a recibir tratamiento para hipertensión en personas de un brazo que tenían filtración glomerular cercana a lo normal, más de 60, y otros que tenían menos de 60, los ponían en un tratamiento con metas estándar, 120, 70, 130, 80, y otros con metas de presión arterial más baja, les daban un inhibidor de la decalisinopril o la asociación de lisinopril con telmisartán, y miraron al cabo del seguimiento. Entonces, ¿qué ocurría? Pues lo que vieron en conclusión fue que el control de la hipertensión, especialmente el control de la hipertensión con metas más exigentes, hacia alrededor del 175, reducía el crecimiento del riñón, el crecimiento de los quistes. Lo que no pudieron demostrar es que el control de la hipertensión también atenuara o disminuyera la declinación progresiva de la función renal. Entonces, sí, parece que la función renal no se afectó. Sin embargo, pues los mismos autores o en análisis posteriores del estudio hablan de que como el seguimiento no fue lo suficientemente largo, la curva de declinación de la función renal pareciera que pudiera tener en el muy largo plazo algún beneficio en cuanto a la reducción de la progresión del daño renal. Sin embargo, lo concreto y lo epidemiológicamente establecido en cuanto a niveles estadísticamente significativos fue esto. El tamaño del riñón no se aumenta tan rápido si el paciente tiene un control estricto de la presión arterial, pero la función renal igual sigue deteriorándose a un ritmo similar. Y cuando ya la enfermedad renal crónica está establecida, pues la verdad es que no hubo ninguna diferencia en cuanto al uso de medicamentos para el control de la hipertensión. No tiene ninguna utilidad y eso ya está algo demostrado, pues a adicionar a un inhibidor de la ECA, un antagonista del receptor de angiotensina 2. Entonces digamos que lo que concluye este estudio es que pues definitivamente que controlar la hipertensión parece pues que si bien en un plazo de seguimiento relativamente corto de 5 años no reduce la declinación de la filtración glomerular, al menos el tamaño de los riñones no incrementa tan rápidamente si usted logra un control apropiado de la presión arterial. Basado en este estudio, pues las conclusiones que se sacan es que pues, para el control de la hipertensión de estos pacientes siempre se debe incluir un inhibidor de la ECA, un ARA2. Las metas deben ser estrictas, menos de 130/80, especialmente si tiene un aneurisma intracraniano o si ya tiene hipertrofia ventricular u otros factores de riesgo para enfermedad renal crónica como diabetes o proteinuria, porque usted además de riñones poliquísticos puede volverse diabético y eso agrava la cosa. Y se propone que en los jóvenes, en etapas muy tempranas de la enfermedad renal, la meta pudiera ser más estricta, alrededor de los 110 o 90, 75, 60 de diastólica. Si no se controla
solamente con el inhibidor de la ECA o el ARA2, pues puede adicionarse cualquier otro tipo de medicamento como anticálcicos, no hay ninguna diferencia en cuanto a uno u otro. Digamos, lo que las guías para la hipertensión en general aconsejen está bien recibido para este grupo de pacientes. Obviamente, pues todo esto debe estar acompañado de los hábitos de vida saludable, el ejercicio, la dieta apropiada, el descanso, etcétera, puesto que si bien la hipertensión o el control de la hipertensión parece tener un impacto mínimo o pequeño sobre la progresión del daño renal, la hipertensión per se sí es un factor de riesgo cardiovascular que si no se controla, pues va a causar otras enfermedades, pues como enfermedad cerebrovascular, enfermedad coronaria, insuficiencia cardíaca, etc. Entonces, hábitos de vida saludables y ECA o ARA2 y estas metas que son un poco más exigentes que en la población general. El dolor es otra afectación frecuente de este grupo de pacientes. El dolor, ¿por qué se produce? Se produce porque pues, los quistes van causando distensión de la cápsula renal y además también se produce un dolor lumbar mecánico constante por el peso marcado de estos riñones, que pueden llegar a pesar 2, 3 kilos cada uno de ellos. En el 60% de los pacientes, entonces, hay dolor. Hay dolor constante, dolor por distensión de la cápsula o dolor lumbar por el peso. Pero encima de ese dolor, usted puede agregársele un dolor agudo por la ruptura de un quiste, por la infección de un quiste, por el paso de un cálculo renal que es más frecuente en esta población. En general, el tratamiento del dolor en estos pacientes no es fácil, pues siempre se arranca con el acetaminofén, termina con los opiáceos. Casi siempre, si el dolor es muy severo, pues estos pacientes se recomienda que vayan a una clínica del dolor para recibir medicamentos especiales del tipo de los opiáceos, porque son dolores crónicos intratables. Y en algunos casos, si se identifica que existe un dolor por distensión de la cápsula muy severo, puede ser útil hacer por métodos laparoscópicos fenestración de los quistes, reducir la presión de los quistes abriéndolos y drenando el líquido, su contenido, escleroterapia de los quistes con etanol o incluso han intentado denervación renal. Aunque la gran mayoría de pacientes pues con los opiáceos lo van sobrellevando. Pero el dolor es un síntoma muy limitante, muy incapacitante. Es más común la infección urinaria en estos pacientes, afecta al 30 al 50% de los pacientes en algún momento de la vida o incluso tiende a ser recurrente. Son infecciones de cualquier tipo, la cistitis, la pielonefritis, pero en el caso de la pielonefritis se plantea siempre el diagnóstico diferencial de la infección de un quiste. Estos quistes, como les había mencionado, pues inicialmente están conectados a un túbulo que termina conectándolos a la vía urinaria y pues lo que drene del quiste pudiera aparecer en un parcial de orina, pero en ocasiones estos quistes, o con mucha frecuencia, con el paso del tiempo, en la medida que se van haciendo grandes, pues se independizan del sistema tubular. Usted puede tener entonces un quiste infectado y que no le aparezca un signo de infección en un parcial de orina, aunque la verdad es que los parciales de orina de estos pacientes casi siempre tienen hematuria y leucocituria per se, porque andan con hematuria todo el tiempo, pero puede plantearse este diagnóstico diferencial en algún grupo de pacientes. Si usted tiene acceso a un cultivo, logró aislar un germen en un cultivo, pues usted le debe dar un tratamiento de acuerdo a la flora de su comunidad y de acuerdo a lo que reportó en el cultivo por 10 a 14 días. El problema se plantea cuando usted primero no tiene un aislamiento, o sea, no logra aislar un germen en un cultivo, y usted no logra diferenciar si se trata de una pielonefritis o una infección de un quiste. Lo que se recomienda en estos casos es tomar siempre otra imagen adicional o una tomografía con contraste o una resonancia magnética con contraste o una tomografía por emisión de positrones para tratar de identificar en dónde capta más, digamos, o en la tomografía o en la resonancia, si existe algún quiste de aspecto complejo, es decir, que tenga detritus, que sugiera que hay, digamos, material purulento adentro, con el fin de tratar de puncionarlo, drenarlo y obtener una muestra para cultivo. La verdad, esto, aunque parece, pues, en la teoría sencillo, en la práctica no es fácil, puesto que está la deformación de la arquitectura de los riñones, pues que es que llegar a puncionar un quiste puede ser difícil, pero si son superficiales eventualmente se logre. Entonces, si se sospecha la infección de un quiste, debemos hacer una imagen diagnóstica adicional
tratar de buscar puncionarlo, si estamos en un sitio donde la tecnología esté disponible para hacerlo, o si no, considerar la sospecha de que se trata de una infección por quiste y dar tratamiento con ciprofloxacina o trimetoprim-sulfa, que son los únicos antibióticos que entran en los quistes, que penetran en el contenido quístico. Entonces, cuando no se logra hacer esa diferenciación, pudiera ser mejor y el paciente no mejora inicialmente en las 72 horas con un tratamiento convencional inicial, pudiera ser bueno tras hacerle el cambio a cipro a trimetoprim-sulfa y darle 4 a 6 semanas de tratamiento. Es bastante difícil diferenciar la pielonefritis de una infección de enquiste, puesto que los síntomas son iguales: dolor, fiebre, escalofrío. Si existe recurso, la tomografía, la resonancia o donde exista el PET scan, tratar de puncionarlo y cultivarlo. La otra manifestación clínica, pues, y que es la más problemática, pues es la enfermedad renal crónica. La edad promedio de ingreso a diálisis, pues es 60 años. Ya mencionaba antes que representa un 5 a 10% de todos los pacientes en diálisis. Estos pacientes en general les va muy bien en hemodiálisis. Tienen mayor sobrevida que los otros pacientes que ingresaron a diálisis por otras enfermedades, por diabetes, por glomerulonefritis, y la calidad de vida de ellos en diálisis suele ser mejor que sus compañeros de silla o que sus compañeros de terapia. Los pacientes con enfermedad renal poliquística tienden a tener poliglobulia, tienen menor prevalencia de anemia, les va bien en cualquiera de las dos modalidades, hemodiálisis o diálisis peritoneal, aunque cuando existen riñones muy grandes, el peso adicional de la solución de diálisis peritoneal puede ser un problema para el dolor lumbar del individuo, pero la verdad es que la gran mayoría de pacientes pues, en diálisis peritoneal también va muy bien. También les va muy bien en el trasplante. Lo ideal es que ellos tengan un trasplante anticipado previo al ingreso a diálisis. Y si el riñón es muy grande, los riñones son muy grandes, pudiera ser deseable, pues, para poder tener espacio para el injerto, hacer nefrectomía previa al trasplante, pero eso solamente es necesario como en un 25% de los casos. También puede ser necesario hacer nefrectomía porque el paciente tenga mucho dolor, mucha hematuria, mucha infección recurrente, y si ya está en diálisis, pues igual entonces pues puede ser deseable hacerle una nefrectomía porque finalmente ya la función se perdió, pero sigue sufriendo por el dolor y las infecciones, entonces a veces es necesario hacer nefrectomías a personas con riñones poliquísticos que ya están en diálisis. Otras manifestaciones son la proteinuria. Es una proteinuria de bajo grado, pero si aparece proteinuria puede haber peor pronóstico de estos enfermos. Los cálculos son comunes, se producen porque la orina de estos individuos no acidifica bien, hay baja concentración de citrato, hay estasis urinaria pues por la extensa formación de quistes. Los cálculos son de oxalato, de calcio, ácido úrico, pues el tratamiento de la litiasis en estos pacientes es igual al tratamiento de la litiasis de cualquier otra población, también les hacen los mismos procedimientos. Se presenta hematuria con mucha frecuencia, casi siempre la hematuria es por la ruptura de un quiste o por el pasaje de un cálculo. En raras ocasiones puede haber cáncer asociado. Estos pacientes no tienen más frecuencia de cáncer renal que la población general, o sea, no es una enfermedad que se asocia a cáncer renal, pero se puede plantear este diagnóstico diferencial, especialmente si en la resonancia magnética o en la tomografía lo sugiere el radiólogo. Sin embargo, la hematuria suele ser autolimitada. Se trata con reposo, con hidratación para facilitar el paso de la sangre, los coágulos de sangre, suspender los antiagregantes anticoagulantes. Y también la hematuria con cierta frecuencia usted la puede ver asociada al ejercicio. Entonces se va a jugar fútbol, se va a montar bicicleta, etcétera, y entonces al día siguiente aparece con una hematuria transitoria que cede con el reposo. En raras ocasiones la hematuria puede ser tan grave que requiera pues transfusiones, hospitalizaciones, incluso nefrectomías de urgencias, pero no es común. La enfermedad renal poliquística es una enfermedad sistémica. No solamente se afectan los riñones, se afectan otras estructuras, incluso estructuras vasculares o asociaciones con estructuras vasculares. De las manifestaciones extranales más problemáticas es la presencia de quistes hepáticos que pueden causar grandes alteraciones de la morfología del hígado, pueden causar unas hepatomegalias gigantescas como las que aparecen, por ejemplo, aquí en esta tomografía, que causan dolor, que causan peso,
y causan incluso problemas gastrointestinales. Los síntomas más comunes son la saciedad temprana, la llenura y el reflujo gastroesofágico. El uso de anovulatorios orales se ha asociado con un aumento mayor del tamaño de los quistes hepáticos y con frecuencia, pues, por el peso, por el tamaño y por el dolor, puede ser necesario en estos pacientes también hacer tratamientos intervencionistas como fenestración de los quistes por la paroscopia o escleroterapia para reducir el tamaño de sus quistes y reducir el peso y el dolor. Poco claro es el origen de la asociación con aneurismas intracraneales, pero se detectan en el 9 a 15% de los pacientes. No es muy claro por qué. A pesar de que es más frecuente que en la población general, porque en la población general puede ser del orden de 2 a 3%, no se indica la búsqueda activa de aneurismas intracraneanos, pero los describen entonces sobre todo en la circulación anterior, en la comunicante anterior, pero también puede estar en la comunicante posterior, incluso en la cerebral posterior. Pero sobre todo son del polígono de Willis en la circulación anterior. No se indica la búsqueda activa, porque sigue siendo muy baja la frecuencia, a menos que tenga historia familiar o personal de hemorragia intracraniana. O también la recomiendan en casos de profesiones especiales, sobre todo mencionan los pilotos, o si el individuo está próximo a un trasplante, pudiera ser deseable descartar que no tenga un aneurisma, que vaya a causarle de pronto más adelante complicaciones o la muerte con un injerto funcional. Entonces, si hay historia familiar o personal de hemorragia intracraniana, ciertas profesiones en las cuales no puede darse el lujo de tener hemorragia subaracnoidea o próximo a un trasplante, pudiera ser deseable hacer la búsqueda activa, ¿cierto? Entonces, hacer la angiotomografía cerebral pudiera ser. Y pues el manejo es similar al manejo que se le puede dar a cualquier otro aneurisma, es decir, pues tendrá el concurso del neurólogo, el neurocirujano o incluso el radiólogo neurointervencionista para definir cuál será el mejor abordaje terapéutico de este individuo, si será solamente observación o hacerle un clipaje o incluso hacerle alguna oclusión por algún coil de estos que se usan para hacer la oclusión de estos aneurismas. Otras manifestaciones menos comunes son el prolapso valvular mitral, pero no se indica hacer ecocardiograma a todo el mundo, solamente si usted tiene un soplo o tiene síntomas de prolapso valvular mitral. Los quistes pancreáticos se documentan en las imágenes, pero no causan síntomas. Los quistes subaracnoideos lo mismo. Hay más frecuencia de diverticulosis, pero tampoco se le manda a hacer a estos colonoscopios de rutina. Quistes de vesículas seminales, pero no causan problemas en la fertilidad. Esta manifestación entonces suele ser menores y no causan mayores problemas. Digamos ya en la parte del tratamiento, vamos a ver las horas, existen estrategias de nefroprotección que son aplicables a la enfermedad poliquística como se aplican a la población general, los hábitos de vida saludables para el paciente y toda la familia, porque se supone que buena parte de la familia estará afectada. Respecto a la restricción proteica existe mucha controversia, la verdad es que es una enfermedad genética que hágase lo que se haga, pues la progresión del daño renal se va a dar y no hay forma de evitarlo, pero sí puede ser importante aconsejarlos evitar los deportes de contacto que le pueden causar episodios de hematuria. Existe la hipótesis, la teoría de que beber agua abundantemente suprime la ADH, al suprimir la ADH eventualmente pudiera reducir la progresión o la acumulación de líquido en los quistes. Hay estudios en curso en el momento de ingesta de agua abundante para valorar su efecto sobre la progresión o el aumento del tamaño de los riñones, pero además porque previene la litiasis, entonces beber agua en abundancia, un par de litros en el día, pudiera ser recomendable para este grupo de pacientes. Tratamientos específicos, pues existe el tolvaptan como una alternativa. Es una alternativa que no está aprobada por todas las agencias reguladoras. El principio del tolvaptan es que es un antagonista del receptor B2 de la vasopresina de la ADH. Lo estudiaron en dos estudios, un estudio que se llama el TEMPO, el más famoso, y otro que se llama REPRISE. En estos estudios, entonces, sugieren que aquellos pacientes que tienen una función renal normal, es decir, normalmente son personas jóvenes,
reduce el crecimiento del daño renal y pudiera reducir la declinación de la tasa de filtración glomerular, digamos de 5 mililitros a 6 mililitros por minuto por año, pudiera reducirla a 2, a 3 o 4 mililitros por año. Sin embargo, tiene un costo muy alto. No todas las agencias reguladoras lo tienen aprobado, y de hecho el INVIMA no lo tiene aprobado. Pero se usa en otros países el tolvaptan para personas muy jóvenes con función renal normal, con la idea de reducir la progresión del daño renal. Tiene efectos secundarios, como es un antagonista del receptor de vasopresina, pues tiene poliuria, mucha sed. Si el paciente no tiene acceso al agua o se deshidrata, pues usted puede tener una falla renal aguda por deshidratación o hipernatremia. Entonces, no es un medicamento, digamos, o digamos que tiene un margen de seguridad relativamente estrecho. Habrá que usarlo bajo una supervisión muy estricta, pero igual aquí en el país no lo tenemos disponible, que es supremamente costoso. Somatostatina se ha usado, pero lo vimos con resultados muy decepcionantes. Y ya en la última parte de esta conferencia, pues quiero hablar algo sobre la consejería reproductiva. Pues es una enfermedad congénita de patrón mendeliano, pues cuando exista el diagnóstico de una persona adulto, debe explicársele a esa adulta pues el riesgo de que el 50% de su descendencia esté afectada. También se le debe explicar a las mujeres que deben preferir algún método de planificación diferente a los contraceptivos orales u hormonales porque empeora la afectación hepática. Aquellas mujeres pues que no han tenido hijos, pues se les debe educar sobre el riesgo de hipertensión, de preeclampsia que pueden tener. Y si ya esta mujer tiene algún grado de enfermedad renal crónica establecida, pues el riesgo de pérdidas fetales asociada a la enfermedad renal crónica por la enfermedad poliquística. Entonces, esta educación es muy importante para que las parejas decidan qué hacer en cuanto a su fecundidad o en cuanto a su deseo de tener hijos. Pues en este caso hay dos opciones. Una opción pues es no tener hijos o preferir la adopción. Y la otra opción es hacer el diagnóstico genético preimplantación. Esto incluye obviamente que la fertilización será a través de la fertilización in vitro. En estos casos entonces toman muestras celulares de los embriones, hacen entonces la secuenciación genética de esos embriones para descartar la anomalía genética e implantan el embrión sano a la mujer. Sin embargo, este procedimiento pues no está exento de fracasos, de fallas, y además pues está excluido del plan obligatorio de salud y es un procedimiento costoso. Aunque pues a través de mecanismos legales como la tutela, etcétera, sé que hay personas que han accedido a este tipo de procedimientos. En general no es un procedimiento de fácil acceso, pero digamos si las familias o las parejas insisten en su deseo de tener hijos, descendencia, este sería, digamos, el procedimiento ideal: seleccionar el embrión sano, el que no tenga la alteración genética, y hacer la implantación a través del método de fertilización in vitro. Bueno, este es el mensaje que quería traerles sobre esta enfermedad, que aunque parece un poco rara, no lo es tanto, y que es importante que nosotros conozcamos de ella. Quedan